Muy bien, entonces el tema de esta noche, ponga atención, el cimiento de la iglesia. El cimiento de la iglesia. Cimiento es el fundamento, es donde se va a sostener todo lo que querramos construir. Nosotros queremos construir, todas las personas están tratando de edificar cada día, salen a hacer algo, un trabajo, una actividad para edificar sus vidas, para edificar un futuro, para construir un futuro. Y eso se llama construir o edificar. Y siempre tenemos que tener en cuenta como en lo natural se construye un edificio o se construye una casa, así en lo natural se tienen que establecer cimientos, se tienen que establecer firmes cimientos, ¿verdad? Para que pueda soportar la carga de lo que se va a construir. Y si tú quieres construir una vida grande, una vida abundante, una vida de éxito, una vida de grandes logros, de grandes realizaciones, se requieren cimientos sólidos. Necesitamos, iglesia, cimientos muy sólidos, cimientos muy fuertes para edificar nuestras vidas. Si estamos pensando en edificar algo que sea relevante, algo que sea trascendente, entonces, iglesia, necesitamos edificar sobre un buen cimiento. En los mensajes anteriores hemos entendido que para construir un gran futuro, alcanzar un propósito y vivir la realización de nuestras vidas, debemos hacerlo a través de tener buenos fundamentos y cimientos verdaderos, ¿verdad? Entonces, cada decisión que tomamos día a día, vamos construyendo ese futuro, vamos avanzando en la construcción de nuestro futuro. Hoy tomaste decisiones, ayer tomaste decisiones, cada día tú tomas decisiones que van construyendo el futuro. La única forma de garantizar que tú vas a tener un gran futuro abundante, Jesús dijo, yo he venido para que tengan una vida y la tengan en abundancia. Y la única manera de lograr esto es que nosotros estemos poniendo nuestros fundamentos, nuestras decisiones, la calidad de nuestras relaciones, decisiones y todo lo que hacemos fundamentada en Él, fundamentada en Cristo. La única forma es poder conocer a Dios y tener una relación con Él. De esta manera tenemos la garantía de construir un gran futuro. ¿Cuántos quieren construir un gran futuro? ¿Cuántos están pensando en algo grande? Necesitas pensar en algo grande, ¿verdad? Hemos visto algunos versículos de la Biblia donde nos dice, no seas escaso, alarga el sitio de tu tienda, de tus habitaciones, y ya entendimos que nosotros somos habitación de Dios. Y debido a esa habitación, entonces necesitamos extender nuestro edificio, nuestra manera de pensar. Porque al entender y al saber quién es Dios, entendemos que Él nos creó. Y descubrimos quiénes somos realmente y lo que podemos lograr. Nos damos cuenta que estábamos perdidos sin Dios y que Él envió a su Hijo Jesucristo a salvarnos y a darnos una vida abundante y la vida eterna. Ahora debemos conocer y aprender cómo es esa nueva vida. Así que hoy vamos a hablar algo muy, muy importante acerca de cómo podemos... ¿Cuál es el cimiento de la iglesia? Amén. ¿Cuántos están conmigo? Ahora, debemos conocer y aprender cómo es esa nueva vida. Para poder lograrlo, Jesucristo estableció un modelo maravilloso que se llama la iglesia, el fundamento de ella. Así que Gracia y Plenitud es una iglesia llamada por Dios, establecida por Dios. Él estableció este ministerio, esta iglesia, para dar a conocer verdades de la palabra de Dios que transforman vidas. Esa es nuestra visión. Ese es el objetivo, el propósito de la iglesia. Entonces, nuestra visión, ustedes lo saben, quiero repetírselas, es anunciar y enseñar las verdades de la palabra de Dios que transforman vidas, que reforman familias y que cambian sociedades. La iglesia es un factor de cambio para esta sociedad. La iglesia está destinada a influenciar, a inspirar cambios en esta sociedad. Por eso entender qué es la iglesia es muy importante. Mucha gente deja de venir a la iglesia, mucha gente no toma en cuenta la iglesia, y si viene ya dio un buen paso, pero después ya no toma atención a los mensajes, no se compromete, en fin, y por esa causa no está poniendo buenos cimientos en su vida. Así que nosotros estamos
dedicados a eso, ¿verdad? Enseñar y anunciar las verdades de la palabra de Dios que transforman vidas, que reforman familias y que cambian sociedades por medio de hacer discípulos. Estamos comprometidos con ello. Pues vamos a comenzar con Mateo 16, voy a leer del 13 al 18. Mateo 16, 13 al 18, la versión Reina Valera contemporánea. Dice aquí el verso 16, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Resulta que Jesús tomó a sus discípulos y les dijo, vayamos a un lugar de reposo, de descanso. Ese lugar fue llamado Cesarea de Filipo, era como un paraíso y era precisamente, recibe ese nombre de Cesarea de Filipo porque fue construido y dedicado al César, ¿verdad? Y entonces, bueno, podían ir visitantes y ver ese lugar, y Cesarea de Filipo era como un lugar de descanso, como un lugar de vacaciones, ¿verdad? Y ahí se los llevó el Señor para estar relajados, para estar tranquilos, y les iba a dar un discipulado, les iba a enseñar. Y la primera pregunta que hace, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Jesús había estado en la multitud, muchos habían visto a Jesús, muchos habían visto que Él sanaba personas y daba un mensaje del reino de Dios, todos habían visto eso, la multitud había visto a Jesús, pero no le conocía. Por eso Él hace esta pregunta, y miren cómo responden, dice el verso 14, ellos dijeron, pues algunos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. No tenían bien claro quién era Jesús. Y en el verso 15 dice, y él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Qué tienen que decir acerca de mí? Hemos estado por casi 3 años juntos, dice Jesús, ¿y qué han conocido de mí? ¿Qué conclusiones tienen acerca de mí? Y dice el verso 16, Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! ¡Qué revelación tan interesante! Porque en el verso 17 Jesús dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán o no podrán vencerla. Entonces, en este pasaje de la Biblia, Jesús está con sus discípulos en un lugar de reposo apartado de la población, de las ciudades, ¿verdad? Y están ellos siendo impartidos de un mensaje de parte de Jesús, pero Él les pregunta, ¿cómo me ven los demás? Los demás de lejos, ¿cómo me ven? Y hay mucha gente que puede tener mucha opinión acerca de Jesús, inclusive celebrar la Navidad y ese tipo de cosas y decir, no, sí, Jesús el Hijo de Dios, pero no le conocen, solamente lo han oído hablar de Él y lo conocen de lejos, pero no saben realmente quién es. Y aquí viene la tremenda revelación, porque en el verso 16, Simón Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces los que habían visto de lejos a Jesús hablar y hacer milagros no tenían una percepción correcta de Él. Pensaban que era alguno de los profetas, porque todavía había corrientes de pensamiento en ese tiempo, que algunos pensaban que había reencarnación. Y decían, es probable que haya reencarnado en alguno de los profetas, ¿verdad? Jeremías, Juan el Bautista o alguno de ellos, pero no tenían una percepción correcta. Y yo te digo en esta noche, si no conoces a Jesús de cerca, tendrás un concepto erróneo de Él y no podrás tomar la vida que Él ofrece. Jesús le dijo a los religiosos de su tiempo, ustedes escudriñan las Escrituras y no se han dado cuenta que todo eso habla de mí, pero ustedes no vienen a mí para que tengan esa vida abundante. Entonces, si no conocemos a Jesús cercanamente, tendremos conceptos equivocados y erróneos de Él y no podremos tomar la vida abundante que Él ofrece, ni tampoco tendremos buenos cimientos para edificar un gran futuro. Pero Dios le da la revelación a Pedro de quién es verdaderamente Jesús. Entonces saber y entender quién es Jesús define los cimientos de tu vida, para edificar tu destino, tu futuro. Pedro le dice, tú eres el Cristo. Vamos a estudiar un poquito de griego aquí, ¿verdad? Cristo viene de la palabra Christos, la palabra griega Christos. Recuerden, en la Biblia, el Nuevo Testamento se escribió en el idioma, en el lenguaje griego, un griego antiguo, no es el actual, y de ahí se tradujeron los escritos del Nuevo Testamento, ¿verdad?
y aparece en los evangelios esta palabra que dice Jesús, que dice Pedro le dice a Jesús, tú eres Cristo, tú eres el Cristo. Y Cristo, esta palabra significa el ungido con el poder del Espíritu Santo. Ungido quiere decir que ha sido revestido del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. El Cristo quiere decir el que Dios ungió con el poder del Espíritu Santo, el que viene a liberar, a sanar, a salvar. En hebreo se dice Mesías o Mesías y significan exactamente lo mismo. Los judíos decían el Mesías y los griegos decían Cristo, ¿verdad? Por eso vemos en algunos pasajes del Nuevo Testamento, de los Evangelios, que lo definen como el Cristo, el Hijo de Dios, o como Jesús el Mesías, y ambos significan lo mismo. Dice la Escritura que Dios lo ungió, lo revistió, literalmente lo revistió del poder del Espíritu de Dios, del poder del Espíritu Santo, para hacer bien a las personas. Y por eso vemos una serie de milagros, cómo los milagros empiezan a fluir, cómo empieza a resucitar muertos, a sanar enfermos y a los oprimidos los empieza a liberar. Así que Cristo quiere decir el que viene a liberar, el que está revestido con la autoridad y con el poder del Espíritu Santo. Entonces Jesucristo y Jesús el Mesías significan lo mismo, ¿verdad? Dios lo ungió con el poder de su Espíritu para salvarnos, para sanarnos, para liberarnos y para darnos una vida nueva. ¿Cuántos están contentos por el Cristo de la gloria, por el Cristo maravilloso que vino a salvarnos? No es una simple palabra, Cristo. Cristo quiere decir, es el único hombre que tiene el poder, la autoridad y la capacidad para traer el reino de Dios aquí a la tierra y traer salvación a los hombres. Solamente el Cristo maravilloso nos puede salvar y darnos una vida nueva, un futuro grandioso. Entonces, le está diciendo Jesús, sobre esta roca, sobre esta revelación del Cristo está fundamentada mi iglesia. Una iglesia formada de familias que son transformadas a su imagen y semejanza. Una iglesia donde el poder de Dios viene sobre ellos para transformarlos. ¿Cuántos están entendiendo este mensaje? Hoy vamos a tomar conclusiones muy importantes de la iglesia. Nunca más volveremos a tener en menos la iglesia. La iglesia es el modelo de Dios para nosotros. La iglesia, dice la Escritura, que fue comprada con la sangre de Cristo. La iglesia es la solución para muchos de nuestros problemas. Y por eso es importante que entendamos este mensaje, porque algunos de nosotros tal vez hemos tenido como en segundo lugar o en tercer lugar la iglesia y nos dedicamos a hacer nuestras cosas y nos atoramos. Y es muy sencillo tomar una decisión de faltar a la congregación, de no reunirme y tomar esas decisiones. Y a veces lo hacemos sin medir las consecuencias, pero no nos damos cuenta que es a través de la iglesia que Él va a edificar la vida de nosotros, porque ahí aprendemos, porque ahí entendemos y ahí estamos bajo la atmósfera de su presencia. Entonces, sobre la revelación del Cristo está fundamentada su iglesia. ¿Cuántos están entendiendo este mensaje? Y luego dice el verso 18, Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro. Ok, ¿qué significa esto? Vamos a desglosar un poquito ese verso 18. Dice, tú eres Pedro. ¿Qué quiere decir esto que tú eres Pedro? La palabra que aplica griega para Pedro es la palabra Petros. Petros, que quiere decir piedra pequeña. Piedra pequeña. Cuando se construían las casas en ese entonces, se usaban unas piedras o unas rocas grandes de fundamento y piedras pequeñas para ir edificando las paredes. Entonces, así nosotros somos piedras pequeñas que le dan forma al edificio que es la iglesia de Jesús. Piedra pequeña. Y luego le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No está hablando de lo mismo porque son dos palabras diferentes. La palabra que usa aquí Jesús es la palabra Petra. La palabra Petra quiere decir base sólida de piedra o una gran roca utilizada como cimiento o como fundamento para construir una casa. Entonces es lo que está diciendo cuando viene la revelación y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, el Hijo del Dios que da vida a todos, el Hijo que tiene fluir de la vida de Dios en él. Tú eres el Cristo. Y entonces Jesús le dice, eso te lo reveló mi Padre, y yo te digo que tú eres una pequeña piedra que va a edificar esta casa, esta iglesia, pero sobre el cimiento. El cimiento es la revelación del Cristo. Cuando en la iglesia tenemos la revelación del Cristo, toda la identidad de Jesús,
toda la salvación, esa vida abundante, esa identidad que Él nos da, viene a ser parte de nosotros. Por eso es muy importante entender estos pasajes de la Biblia. Está diciendo sobre esta roca. ¿Cuál es la roca? El Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que vino con el poder del Espíritu Santo a librarnos de las enfermedades, a sanar toda dolencia, a quitar las amarguras, el pasado y a darnos una vida nueva. Es el único que pudo venir a darnos una vida nueva. Tomó la nuestra y murió por nosotros y nos puso la suya. Fue un intercambio precioso, maravilloso, donde Él dijo: yo tomo tu vida, todo tu pasado, todo tu dolor, todo lo que has sufrido y vivido, la amargura, las enfermedades, todo lo que desde tu niñez viviste y sufriste, todo eso yo lo tomo y ahora tú toma la mía. Es una vida abundante, es una vida vasta, es una vida grande. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Es maravilloso, ¿verdad? Entonces significa que la roca es Cristo, el Hijo del Dios que da la vida. Sobre la revelación del Cristo está cimentada la iglesia. Por eso es que nosotros hablamos mucho de la obra salvadora, de la obra de Jesús. Estas son las verdades que anunciamos y enseñamos. Entonces lo que tú percibes de Cristo, lo que tú entiendes de Cristo, lo que tú crees de Cristo es tu cimiento para construir tu futuro. Lo que cada uno de nosotros entendamos de Cristo, en la medida que tú entiendes acerca del Cristo, esa es la medida de tu cimiento. Por eso yo te animo, yo te exhorto a que puedas entender más acerca de Cristo. Y esta iglesia te da todos los recursos para que lo hagas. Cada vez que te conectas, cada vez que tú te conectas, recibes un mensaje poderoso de Dios y conoces más a Cristo. Ahora, fíjense una cosa. Dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia de Cristo, no otra iglesia, la de Cristo. Entonces tú vas a identificar una iglesia cristiana correcta, es la que tiene la sana doctrina de la revelación del Cristo. La que predica acerca de la revelación del Cristo, la que enseña acerca de hacer discípulos, la que desarrolla todo este entendimiento y la presencia de Dios habita ahí. Entonces esa es la iglesia que fundó Jesús. Y la palabra iglesia viene del griego eclesía. Eclesía con K, que significa reunión de personas convocadas con un fin o para un fin. Y sabes, esta palabra de eclesía la usaban los políticos griegos y se usaba para denominar las reuniones de gobierno en la antigua Grecia. Y Jesús utiliza ese término y dice: este término queda muy bien. Porque eran llamadas las juntas de gobierno o la reunión de los que gobiernan. Sabes que tú y yo, cuando nos reunimos en la iglesia, cuando nos reunimos a entender y a conocer más de Dios, nos estamos reuniendo y Jesús usa este término dando a entender que somos convocados a congregarnos para conocer más de Dios, para entender cuál es nuestra autoridad, el poder que Él nos ha dado para traer reforma a las familias y reforma a una sociedad. Es como la reunión de los políticos que se reunían ellos en la antigua Grecia para definir los destinos del imperio romano o del imperio griego. Así nosotros también, cada vez que nos reunimos, se están definiendo muchas cosas acerca de nuestra familia, acerca de la influencia que tú vas a tener en tus negocios, en tu trabajo, acerca de tantas cosas. Y es la reunión de los que gobiernan. ¿Cuántos dicen amén a esto? Así que la revelación del Cristo, el Cristo revelado a los corazones de cada uno de nosotros. La iglesia somos las personas, no el edificio. Nos reunimos en un edificio porque ahí nos tendríamos que congregar por todo lo que se necesita hacer. Pero en realidad la iglesia son las personas, todas las personas que nos reunimos ahí, ¿verdad? Entonces, somos los convocados a congregarnos para conocer de Dios y establecer una relación con Él. La iglesia en la mente de Dios es el lugar que llega a redefinir nuestra sociedad. La sociedad está esperando, ¿verdad?, que se manifiesten los hijos de Dios. Y dice que las puertas del Hades no vencerán a la iglesia. Entonces, cuando la revelación del Cristo viene a las familias de la iglesia, las familias de la iglesia empiezan a ser transformadas porque viene una renovación total, porque entienden la obra de Jesús, porque entienden que ya se fue la enfermedad, la opresión, la pobreza, la miseria, todas esas cosas ya se fueron. Toman su herencia que es en Cristo Jesús y entonces comienza a haber cambios y reforma.
Y dice aquí, las puertas del Hades no van a vencer. La palabra Hades se traduce como lugar de muerte, o también se refiere al infierno, o el poder del maligno, o el poder de la muerte. Todos los instrumentos de destrucción como enfermedad, pobreza, miseria, amarguras, dolor, pleitos y todo ese tipo de cosas que destruyen a las personas es lo que llama la Biblia las puertas del Hades. Puertas en la Biblia significan autoridad y poder. Hay un simbolismo muy interesante en la Biblia. Cuando se mencionan puertas, se menciona que tienen autoridad y poder. Y por eso está diciendo el poder y la autoridad que tenía la muerte, que tenía el maligno sobre los hombres, no prevalecerá cuando el Cristo revelado está en la vida de ellos. Hay una transformación de la identidad. Así que esta expresión de las puertas del Hades significa la autoridad y el gobierno de la muerte no prevalecerá sobre la iglesia donde el fundamento es Cristo. Las enfermedades, la miseria, la pobreza, la opresión, el dolor, la ofensa, la amargura, y la lista puede ser larga. Todo instrumento de destrucción que el enemigo levanta contra nosotros no podrá vencer, no prevalecerá. Dice en Juan capítulo 1, verso 4, que las tinieblas no prevalecen sobre la luz, y Dios es luz, y Jesucristo es luz. Esta es la iglesia victoriosa, donde entendemos quién es Jesús. Él es el Cristo, Él es el Mesías Salvador que nos dio una vida nueva y nos conectó con el reino de nuestro amado Dios para vivir un futuro glorioso. Por eso es que tiene tal importancia la iglesia. Jesús está elevando la iglesia a niveles de autoridad y de poder. Ahí es donde están las respuestas que necesitas. Pero muchas veces nos cuesta mucho trabajo comprometernos, ya tan siquiera para congregarnos. Ya deja tú, ¿verdad?, que para servir en algo, en alguna cosa que se tenga que servir en la iglesia, para aportar, ¿verdad?, mis conocimientos y mis recursos. Ya tan solo para congregarnos y escuchar la palabra de Dios, a algunos les resulta muy difícil. Algunos dicen, no, prefiero mejor hacer mis cosas y ya después lo hago, ¿verdad? Pero hoy estamos aprendiendo que la iglesia es Cristo. El apóstol Pablo dice que es el cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Y si despreciamos la iglesia, si no la tomamos en cuenta, estamos deshonrando a Cristo. No es solo deshonrar a la iglesia, sino que estamos deshonrando a Cristo. Efesios capítulo 2, verso 19 y 20, en la Nueva Traducción Viviente, dice así, verso 19, así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Hey, escucha, iglesia, está diciendo, todos los que no tenían parte, ahora tenemos parte, ¿verdad? Dice, ahora ustedes los gentiles. Gentiles se les llamaba a todos aquellos que no eran judíos, porque el mensaje primero fue para los judíos, pero después Jesús lo extendió para todas las demás personas, y todos aquellos que no eran judíos les llamaban gentiles. Y dice aquí, ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Somos ciudadanos de un reino impresionante, ¿verdad? Entonces la iglesia reviste una importancia muy, muy trascendental. Son miembros de la familia de Dios, dice aquí. Verso 20, juntos constituimos su casa. Juntos somos su casa. Es lo que yo les decía, ¿verdad? Somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia, juntos somos la casa de Dios, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Está diciendo que los apóstoles pusieron el cimiento, ¿verdad?, en la roca que es Cristo, y ellos empezaron a enseñar todas las doctrinas y todas las enseñanzas que Jesús les mandó. Y ellos multiplicaron, hicieron discípulos y surgieron los ministerios, el apostólico y el profético. Quiero decirte, iglesia, estos no todos lo saben, pero esta iglesia tiene un fuerte ministerio apostólico profético. Ese es el fundamento de la iglesia. Dios nos ha dado un ministerio apostólico profético. Por supuesto somos pastores y hacemos una función pastoral, pero Dios nos habla todo el tiempo. Hablamos con Él todo el tiempo en la mañana, en el transcurso del día. Nuestros pensamientos de repente llegan a ser invadidos por la palabra de Dios y empieza a hablar a nuestros corazones.
Y entonces Él nos muestra el rumbo de la iglesia, lo que hay que hacer y las enseñanzas que hay que dar. Y todo esto viene como resultado del ministerio profético. Y el ministerio apostólico es el que enseña los modelos y los diseños del reino de Dios y los establece. Allá en la antigüedad, en la antigua Grecia, los conquistadores como Alejandro Magno, cada vez que llegaban a ciudades nuevas y conquistaban, ellos enviaban una comitiva de expertos en la cultura, en las artes, en la arquitectura, en el lenguaje, y tenían que enseñar a los conquistados. Establecían su cultura y les llamaban los apostelos. Esa es la palabra que usa también la Biblia en cuanto a refiriéndose a los apóstoles, la palabra apostelo, que significa los que saben y entienden y los que son enviados, son mensajeros, son embajadores de un reino para llegar y establecer la cultura a un lugar. Nosotros somos llamados a establecer la cultura del reino de Dios aquí en esta tierra. Esa es la importancia de la iglesia. Somos una gran familia. Él es el cimiento de una vida abundante. ¿Cuántos están conmigo? Alguien que diga, yo soy parte de esta familia, ¿verdad? Amén. Miren, la otra parte de la iglesia maravillosa, dice Colosenses 2, versos 9 y 10, nueva traducción viviente. Verso 9, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. En Cristo habita toda la plenitud de Dios. Y dice el verso 10, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. En el momento, iglesia, que tú te unes a Cristo, la plenitud que está en Cristo te es impartida. La plenitud que está en Cristo te es dada, te es otorgada. Es un maravilloso intercambio porque yo estaba vacío, yo no tenía muchas cosas buenas de valor que dar, había frustración, temores, miedos, angustias y dolor, y cuando yo me uní a Cristo hice un intercambio y le di mi vida porque Él se la iba a llevar a la cruz y se la llevó a la tumba, ¿verdad? Porque esa vida se tenía que morir y Él me dio su vida, una vida abundante, una vida llena y plena. Entonces estos versículos me impresionan porque el apóstol Pablo está recibiendo esta revelación y está diciendo, en Cristo habita toda la plenitud de Dios, en Él estamos completos, iglesia, no te hace falta nada. Cuando alguien deja de asistir a la congregación, se desconecta de la iglesia, empieza a sentir vacíos, porque las cosas que le estaban resultando bien, el dinero, los recursos, la prosperidad, ya no le está llenando. Ya empieza a sentir otra vez vacío, porque esas cosas son perecederas. Pero cuando el eterno, maravilloso Jesús llena tu corazón, porque en Él habita toda la plenitud de Dios, y Él puede llenar por toda una eternidad tu corazón, entonces sí, todas las demás cosas las puedes disfrutar. Dice, ustedes también están completos cuando se unen a Cristo. ¿Cuántos están completos en esta noche? ¿Cuántos de veras se sienten completos? Estamos completos en Él. Cuando tú te has unido a Cristo, toda la plenitud de Dios viene a ti. Si entiendes esto y crees esto, iglesia, habrá tanta plenitud dentro de ti que tú tendrás una perspectiva diferente de la vida y de las cosas. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esta noche? La iglesia es idea de Dios. La iglesia, la maravillosa iglesia de Cristo, tiene su fundamento en el Cristo revelado a nuestros corazones. Si logramos entender que Él restauró la imagen y semejanza de Dios en nosotros, que su obra en la cruz del Calvario nos dio una nueva identidad y nacimos de nuevo, que su obra maravillosa abrió los cielos sobre nuestra vida y ahora tenemos acceso al cielo y sus recursos, que hay autoridad y poder en nosotros, entonces seremos esa iglesia donde el fundamento es Cristo, y todo lo que tú decidas cada día, todas las cosas que tú hagas van a ir encaminadas a edificar un gran futuro. El rey David escribe los Salmos, el libro de los Salmos, y escribe cosas bien interesantes. Voy a tomar una parte de los Salmos en el capítulo 103, el verso 3 al 5, y voy a leer una traducción que se llama Palabra de Dios para Todos. El Salmo 103, verso 3 dice, Dios perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Él salva mi vida de la muerte y me corona de fiel amor y compasión.
me bendice en abundancia y me rejuvenece como el águila. Mira lo que está diciendo aquí David. Y recordemos que en ese momento todavía Jesús no había venido. Jesús nació muchos años después, ¿verdad? Entonces en este tiempo Dios le está revelando estas cosas a David. Y no solo eran para David, sino que se cumplieron en Jesús. Él perdonó todos nuestros pecados y sanó todas nuestras enfermedades. El Cristo maravilloso de la gloria, el Cristo revelado, vino a quitar toda enfermedad, vino a quitar todo pecado para unirnos a Cristo nuevamente. Dice el verso 4, Él salva mi vida de la muerte y me corona de fiel amor y compasión. Sabes, todo el tiempo estarás viendo las misericordias y el favor de Dios. ¿Cuántos quieren vivir con ese favor? Estar conscientes de ese favor, que te rodea el favor de Dios, que todo el cielo está actuando a tu favor, que tú te sientes tan seguro, tan amado, tan aceptado, ¿verdad? Que funcionas en la vida en todo lo que tienes que hacer. Y dice, me bendice en abundancia y me rejuvenece como el águila. La iglesia de Cristo es la respuesta para una sociedad perdida. Yo sé que muchos están recibiendo este mensaje hoy, en esta noche. Yo sé que Dios está hablando a la vida de muchos que no han considerado a la iglesia como algo importante, que está bien, pero no es lo primero que yo tengo que tener en mi corazón, ¿verdad? Tengo muchas cosas que hacer y si el domingo hay posibilidades voy, pero si me sale una invitación a otro lado, tengo que hacer otras cosas, pues ni modo, ¿verdad? La iglesia puede esperar. Pero mira, cuando cambiamos nuestra perspectiva, tú puedes disfrutar de todas las cosas de la vida y en abundancia. La iglesia es el medio por el cual tú puedes avanzar, tú puedes crecer. Esa es la iglesia. La iglesia es la reunión donde todos son convocados por el Espíritu Santo para conocer a Dios. Una de las preocupaciones del apóstol Pablo en la Biblia, yo veo que en todas sus cartas él menciona y manda un mensaje a las iglesias de ese tiempo y les dice, estoy rogándole a Dios que les dé espíritu de sabiduría y de entendimiento y de revelación para que crezcan en el conocimiento de Dios. Es importante crecer en el conocimiento de Dios. Entonces ahora ya sabemos la gran importancia de la iglesia de Cristo. Considérala, ámala. Es la iglesia que Dios dispuso para ti. Es la reunión de los hijos de Dios. Es la familia que Dios asignó a tu vida. Y es ahí donde vas a crecer y vas a aprender muchas cosas. Todos estamos aprendiendo y todos estamos creciendo. Entonces, ahora ya sabemos de la gran importancia de la iglesia de Cristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. ¿Sabes que esta revelación es maravillosa? Porque es la forma que tiene Dios de instruir nuestras vidas y de darnos crecimiento. Nuestra visión es anunciar estas verdades que tienen el poder, que tienen la capacidad de cambiar y transformar las vidas de las personas y traer reforma a las familias a través de hacer discípulos. En los discipulados tú encuentras y en las enseñanzas de grupos de amistad tú estás encontrando alimento para tu espíritu. Yo les animo a los que no están en un grupo de amistad que se conecten con un grupo de amistad. Escríbanos en este chat, estoy interesado en un grupo de amistad. Todas nuestras reuniones son a través de la plataforma Zoom. Y entonces desde tu casa tú te puedes conectar. Ahorita no importa la distancia. Desde tu casa en una conexión Zoom te conectas a un grupo de amistad. Tenemos varios en la semana y queremos abrir más. Esa es la meta para este año, abrir más y que toda la iglesia esté recibiendo, esté siendo enseñada, instruida en el conocimiento de Dios y que crezcamos. Porque en el momento en que ya regresemos a las reuniones presenciales con la iglesia, tendremos una iglesia crecida, una iglesia madura, una iglesia que ha avanzado. La presencia de Dios se manifestará de una manera gloriosa y entonces ustedes verán que Dios está con nosotros. Así que la forma que Dios ideó para que le conozcamos y para enseñarnos es a través de su iglesia.